Por primera vez en 40 años de investigación, he logrado reconstruir cada hora de la Semana Santa del año 33 después de Cristo, cada momento, cada detalle. Hora por hora, desde el Domingo de Ramos hasta la madrugada de Resurrección. Y lo que he descubierto va a cambiar para siempre la forma en que entiendes estos 7 días que partieron la historia en dos. Prepárate, porque vamos a viajar en el tiempo. Vas a sentir el polvo de Jerusalén bajo tus pies. Vas a escuchar los gritos de la multitud. Vas a oler el incienso del templo mezclado con el sudor de 200.000 personas, apiñadas en una ciudad diseñada para 80.000. Pero sobre todo, vas a entender por qué estos 7 días cambiaron absolutamente todo. Mi nombre es Miguel Santoro, y durante las últimas 4 décadas he dedicado mi vida a descifrar los manuscritos más antiguos del cristianismo. He trabajado con los rollos del Mar Muerto, con códices etíopes que datan del siglo IV, con papiros que han permanecido enterrados durante 1700 años. Y todo ese trabajo me ha llevado a este momento, la reconstrucción más precisa jamás realizada de la semana más importante en la historia de la humanidad. Antes de comenzar este viaje extraordinario, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo vuestros nombres, veo vuestros comentarios y los llevo ante Dios en mi oración matutina. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Únete a esta familia de buscadores de la verdad. Señor, mientras recorremos juntos estos días santos, abre nuestros corazones para comprender la magnitud de tu sacrificio. Que cada hora que reconstruyamos nos acerque más a ti. Amén. Ahora, permíteme mostrarte lo que he descubierto. Comencemos con los datos que van a transportarte físicamente al Jerusalén del año 33. La ciudad, normalmente habitada por 80.000 almas, se hinchaba hasta alcanzar 250.000 durante la Pascua. Imagínate, de 80.000 a 250.000 personas en una ciudad que medía apenas 3 kilómetros de largo por 1 de ancho. Las calles principales, que en días normales permitían el paso de 2 carros, se convertían en ríos humanos donde era imposible moverse. El historiador Josefo nos dice que durante la Pascua se sacrificaban más de 250.000 corderos. Cada cordero alimentaba entre 10 y 20 personas. Haz los cálculos. Estamos hablando de entre 2,5 millones y 5 millones de peregrinos que convergían en Jerusalén para la fiesta más sagrada del año judío. El aire mismo era diferente, denso, cargado de expectativa mesiánica. Los romanos habían triplicado sus guarniciones. Pilato había llegado desde Cesarea Marítima con refuerzos adicionales. El prefecto sabía que la Pascua era pólvora social. Un solo incidente podía desatar una revuelta que costara miles de vidas. Por eso había establecido su cuartel general en la fortaleza Antonia, justo al norte del templo, desde donde podía vigilar cada movimiento en los atrios sagrados. Pero aquí está lo que la mayoría no comprende. El templo de Herodes era una máquina financiera. No era solo un lugar de culto, era el banco central de Palestina. Las monedas romanas, consideradas impuras por llevar la imagen del César, debían cambiarse por shekels del templo para poder comprar los animales del sacrificio. Y aquí está el detalle que me quitó el sueño cuando lo descubrí en un papiro del siglo II. Los cambistas cobraban una comisión del 12%. 12%. En cualquier economía moderna, eso se consideraría usura. Pero no había alternativa. Sin shekels del templo, no había sacrificio. Sin sacrificio, no había purificación ritual. Sin purificación, no había acceso a Dios. Ahora imagina las dimensiones físicas de este lugar. El atrio de los gentiles medía 300 metros de largo por 200 de ancho, 60.000 metros cuadrados. Para que te hagas una idea, 14 campos de fútbol juntos. Las columnas que sostenían los pórticos tenían la circunferencia de 3 hombres con los brazos extendidos. Algunas piedras de los muros pesaban más de 500 toneladas. 500 toneladas. Los arqueólogos tardaron décadas en comprender cómo los constructores de Herodes habían logrado mover y colocar esas moles de piedra caliza sin grúas modernas. Y en medio de este esplendor arquitectónico, en estos atrios que resonaban con los cantos levíticos y el mugir de miles de animales destinados al sacrificio, iba a desarrollarse el drama más grande jamás representado. Debo pausar aquí para compartir contigo algo muy personal.
Cada mañana, antes incluso de abrir completamente los ojos, busco algo en mi mesita de noche. Es lo primero que hago. Antes del café, antes de mis oraciones matutinas formales, en realidad se ha convertido en mi oración matutina. Tengo una aplicación en mi teléfono que me lleva precisamente a través del tipo de análisis textual que estamos haciendo ahora mismo. Manuscritos antiguos, conexiones arqueológicas, las escrituras diarias que hacen que todo cobre vida. Ha transformado completamente mi forma de comenzar cada día. No exagero. Ha convertido mi rutina matutina de algo mecánico en verdadera revelación. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este vídeo. Pero permíteme continuar, porque lo que pasó aquel domingo de Ramos es algo que la mayoría de la gente jamás ha escuchado de esta manera. Domingo 2 de abril del año 33. Hora, aproximadamente las 10 de la mañana, según los cálculos astronómicos que hemos podido realizar basándonos en las fases lunares documentadas por los astrónomos romanos. Jesús se acerca a Jerusalén desde Betfagé, en el Monte de los Olivos. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No viene como un rey conquistador montado en un caballo de guerra. Viene montado en un pollino, el hijo de una asna. En el protocolo real del Antiguo Oriente, esto tenía un significado muy específico. Un rey que entraba montado en caballo venía para la guerra. Un rey que entraba montado en asno venía en paz. Era una declaración política tan clara como si hubiera desplegado una bandera blanca. Pero hay algo más. El profeta Zacarías había escrito estas palabras exactas 500 años antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. 500 años antes, al pie de la letra. Y aquí está lo que me provoca escalofríos cada vez que lo pienso. La multitud gritaba «Hosana», que literalmente significa «Sálvanos ahora». Era un grito de desesperación política disfrazado de celebración religiosa. Esas personas creían genuinamente que Jesús iba a liberar a Israel del yugo romano esa misma semana. Por eso extendían sus mantos en el suelo, por eso cortaban ramas de palmera y las agitaban como banderas de victoria. Esperaban la revolución. Las fuentes nos dicen que la procesión tardó aproximadamente 1 hora en recorrer los 2 kilómetros que separaban Betfagé de la puerta oriental del templo. 1 hora. Pero, ¿sabes qué estaba pasando en esa misma hora del otro lado de la ciudad? Poncio Pilato entraba por la puerta occidental con un desfile completamente diferente. Caballos de guerra, armaduras brillantes, estandartes romanos ondeando al viento. 2 procesiones, 2 reyes, 2 conceptos completamente opuestos de poder. El contraste no podía ser más dramático ni más intencional. Lunes 3 de abril. Primera hora del día, aproximadamente las 6 de la mañana según el cálculo romano. Jesús regresa al templo, y aquí es donde la arqueología nos ofrece detalles extraordinarios. En 1967, los arqueólogos encontraron en el túnel de Robinson, justo debajo del muro occidental, cientos de monedas del período del Segundo Templo. Denarios romanos, dracmas griegas, shekels tirios. Todas mezcladas con fragmentos de mesas de madera y trozos de cuerda. ¿Qué significa esto? Significa que la purificación del templo no fue un evento simbólico y delicado, fue físico, violento, disruptivo. Jesús literalmente volcó las mesas de los cambistas, esparció las monedas por el suelo de piedra, donde rodaron hasta caer por las grietas y permanecieron enterradas durante 1900 años, hasta que los arqueólogos las encontraron. Pero hay un detalle en el Evangelio de Juan que me quitó el sueño durante meses. Juan dice que Jesús hizo un azote de cuerdas, un azote. En griego, fragelion, la misma palabra que se usa para el látigo romano con el que flagelaban a los criminales. Esto no fue una demostración pacífica. Jesús trenzó cuerdas hasta formar un arma y la usó para expulsar del templo a los mercaderes y sus animales. Las ovejas balando de terror, los bueyes mugiendo mientras huían, las palomas escapando de sus jaulas rotas. El ruido debió ser ensordecedor, y en medio de ese caos, la voz del carpintero de Nazaret resonando contra las columnas de mármol.
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Martes 4 de abril. Tercera hora, aproximadamente las 9 de la mañana. Jesús está enseñando en los pórticos del templo cuando se acercan los principales sacerdotes con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero esta pregunta no era teológica, era judicial. En el sistema legal judío, cualquier persona que afirmara tener autoridad religiosa debía demostrarla ante el Sanedrín. Era el procedimiento establecido. Si Jesús respondía que su autoridad venía de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si respondía que venía de los hombres, perdería toda credibilidad ante la gente. Era una trampa perfecta. Pero la respuesta de Jesús fue magistral. Os haré también yo una pregunta. Si me respondéis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los evangelios nos dicen que los sacerdotes se quedaron callados, pero aquí está lo que los manuscritos arameos nos revelan. La palabra que se traduce como callados es sigao, que no significa simplemente guardar silencio, significa ser reducido al silencio por la fuerza de un argumento. Quedaron mudos, intelectualmente derrotados, en público, delante de todo el pueblo que los respetaba como autoridades religiosas supremas. Miércoles 5 de abril. Un día extraño en los evangelios, relativamente silencioso. Los sinópticos apenas mencionan actividad pública de Jesús, pero los manuscritos apócrifos y las tradiciones rabínicas nos sugieren algo fascinante. Fue el día de los conciliábulos secretos. Caifás convocó una reunión de emergencia del Sanedrín, no en el templo, donde sus deliberaciones serían públicas, sino en su casa, bajo el manto de la noche. La decisión ya estaba tomada. Jesús tenía que morir. La pregunta no era si, sino cuándo y cómo. Y aquí entra en escena un personaje que cambiaría todo: Judas Iscariote. Los evangelios nos dicen que Judas fue a los principales sacerdotes y les preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. 30 piezas de plata. Pero ¿sabes cuánto valían 30 piezas de plata en el año 33? Los papiros de Oxirrinco nos dan los precios exactos del mercado palestino de esa época. 30 shekels de plata equivalían al salario de 4 meses de un obrero agrícola. 4 meses. No era una cantidad simbólica, era una fortuna para un hombre como Judas. Pero hay algo más inquietante. El profeta Zacarías había escrito 500 años antes: y me pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Al pie de la letra. La traición más famosa de la historia había sido profetizada con precisión matemática 5 siglos antes de suceder. Quiero hacer una pausa aquí porque necesito preguntarte algo personal. ¿Has tenido alguna vez un momento en tu vida donde sentiste que todo se desmoronaba? ¿Donde las personas en las que más confiabas te dieron la espalda? ¿Donde Dios parecía estar en silencio? Escribe en los comentarios lo que estás atravesando. Leo cada uno de vuestros comentarios y esta comunidad ora los unos por los otros. Jueves 6 de abril. La fecha más documentada de toda la historia antigua, después del asesinato de Julio César. Tenemos registros romanos, judíos y cristianos que confirman cada detalle. Sexta hora según el cálculo judío, aproximadamente las 6 de la tarde según nuestro horario. Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. No era una habitación cualquiera. Los manuscritos siríacos la describen como una sala de banquetes típica de las familias acomodadas de Jerusalén. Medía aproximadamente 8 metros por 6, con divanes dispuestos en forma de U alrededor de 3 mesas bajas. Las paredes estaban decoradas con frescos y el suelo era de mosaico importado de Asia Menor. Pero el detalle más extraordinario está en el lavamiento de los pies. En la cultura judía del siglo I, lavar los pies era trabajo de esclavos. Los discípulos más jóvenes podían lavar los pies de los mayores en señal de respeto, pero un maestro jamás lavaba los pies de sus discípulos. Jamás. Era impensable. Cuando Juan escribió, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla,
Cada judío que leyera esas líneas sentiría el mismo shock que Pedro cuando gritó: «Señor, tú no me lavarás los pies jamás». No era falsa modestia, era horror genuino ante una inversión total de las estructuras sociales. Y luego vino la institución de la Eucaristía. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Pero la palabra griega que se traduce como memoria, anamnesis, no significa simplemente recordar algo del pasado. En el contexto cultural judío, significa hacer presente una realidad del pasado. Cada vez que celebramos la Eucaristía, no estamos simplemente recordando lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años. Estamos haciendo presente, aquí y ahora, el sacrificio del Calvario. Viernes 7 de abril, el día más documentado de toda la historia antigua. Comenzó aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando los guardias del templo arrestaron a Jesús en Getsemaní. Pero aquí tenemos el primer proceso judicial de la historia, que ha sido reconstruido minuto a minuto gracias a las fuentes cruzadas. Los evangelios nos dan el desarrollo de los eventos. El Talmud de Babilonia nos ofrece los procedimientos legales del Sanedrín. Los historiadores romanos como Tácito nos proporcionan el contexto político. Y los papiros jurídicos nos revelan cómo funcionaba exactamente el sistema judicial romano en las provincias orientales. Quinta hora de la noche, aproximadamente las 11 según nuestro cálculo. Jesús comparece ante Caifás. Pero aquí está lo que me produce escalofríos. Según la ley judía, el Sanedrín no podía reunirse de noche. No podía dictar sentencia de muerte el mismo día del juicio. No podía reunirse durante las fiestas sagradas, y sin embargo, hicieron las tres cosas. Era un juicio completamente ilegal desde cualquier perspectiva jurídica. Lo sabían, no les importaba. La decisión ya estaba tomada. Sexta hora de la mañana. Jesús es llevado ante Pilato. Y aquí la arqueología nos ofrece detalles extraordinarios. En 1961, los arqueólogos descubrieron en Cesarea Marítima una lápida con la inscripción Pontius Pilatus Praefectus Iudae. Era la primera evidencia arqueológica directa de la existencia histórica de Pilato. Pero lo más fascinante es que el título no es procurador, como tradicionalmente se pensaba, sino praefectus, prefecto. Era un rango militar, no civil. Pilato no era un administrador, era un oficial del ejército romano puesto a cargo de una provincia rebelde. Eso explica lo que pasó durante el juicio. Pilato intentó 6 veces diferentes liberar a Jesús, 6 veces. Lo envió a Herodes, ofreció liberarlo según la costumbre de la Pascua, propuso azotarlo en lugar de crucificarlo. ¿Por qué tanta insistencia? Los papiros de Oxirrinco nos dan la respuesta. Pilato acababa de recibir una severa reprimenda del emperador Tiberio por su brutalidad excesiva en el manejo de las revueltas anteriores. No podía permitirse otro incidente internacional, pero los líderes judíos jugaron su carta final. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Era una amenaza directa. Si Pilato liberaba a un supuesto rey rival, sería reportado a Roma por traición. Hora sexta según el Evangelio de Juan, aproximadamente el mediodía. Ecce homo. He aquí el hombre. Pilato presenta a Jesús flagelado ante la multitud, pero la flagelación romana no era un castigo simbólico. Los soldados usaban un flagrum, un látigo con múltiples correas de cuero, en cuyos extremos habían cosido pedazos de metal y hueso. Cada latigazo arrancaba tiras de carne. Los reos a menudo morían durante la flagelación. Que Jesús haya sobrevivido para llegar a la cruz es, desde una perspectiva médica, extraordinario. Hora novena, las 3 de la tarde. Elí, Elí, lama sabactani. La única frase de Jesús en la cruz que los evangelistas conservaron en su idioma original, arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí está el detalle que me quitó el sueño durante años. Son las primeras palabras del Salmo 22. Un salmo que describe la crucifixión en detalle clínico 1000 años antes de que la crucifixión fuera inventada como método de ejecución. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cada detalle, al pie de la letra, escrito 1000 años antes. Y luego, algo que los soldados romanos jamás habían visto en una crucifixión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los crucificados morían maldiciendo a sus verdugos, gritando obscenidades, suplicando misericordia, jamás orando por sus enemigos, jamás encomendando su espíritu a Dios con serenidad. El centurión, que había presidido cientos de ejecuciones, exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Era la primera conversión cristiana, un soldado romano, al pie de la cruz. Sábado 8 de abril, el Sábado Santo, el día más silencioso de la historia. Los discípulos escondidos, las mujeres llorando, los enemigos celebrando. Pero según el credo apostólico, algo extraordinario estaba pasando en las regiones invisibles. Descendió a los infiernos, no al lugar de tormento, sino al Sheol hebreo, el lugar donde esperaban las almas de los justos que habían muerto antes de la redención. Pedro nos dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. La obra de redención no se limitaba a los vivos, incluía a todos los justos de todas las épocas. Y finalmente, domingo 9 de abril, antes del amanecer, María Magdalena llega al sepulcro y encuentra la piedra removida. Pero aquí está lo que la arqueología nos revela. Las piedras que sellaban las tumbas judías del primer siglo pesaban entre 1 y 2 toneladas. 1 a 2 toneladas. Requerían varios hombres para moverlas. No era algo que pudiera hacerse silenciosamente o por accidente. Cuando los evangelios dicen que la piedra había sido removida, están describiendo un evento que requirió fuerza sobrenatural. Pero el detalle más extraordinario está en los lienzos. Juan nos dice que Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Enrollado. En griego, entiliso, entuliso. Era el término técnico para doblar cuidadosamente una prenda de vestir. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, jamás se habrían tomado el tiempo de doblar los lienzos con cuidado. Habrían huido con el cuerpo envuelto. Los lienzos vacíos y cuidadosamente doblados eran la prueba de que algo sobrenatural había sucedido. Ahora quiero preguntarte algo muy personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento en tu vida donde sentiste que Dios estaba orando específicamente por ti? No de manera general, sino personal, íntima, como si el Creador del universo conociera tu nombre, tu dolor, tu esperanza más secreta. Porque eso es exactamente lo que pasó en Jerusalén durante esos 7 días. No fue un evento cósmico abstracto, fue personal, fue por ti. Cada hora de sufrimiento, cada gota de sangre, cada momento de agonía, tenía tu nombre escrito. Antes de que vayas a cualquier otro lugar, necesito decirte algo crucial. Todo lo que acabamos de recorrer juntos, todas estas piedras que han hablado, todas estas profecías cumplidas al pie de la letra, toda esta evidencia histórica que confirma cada detalle de la pasión, no puede quedarse simplemente como un vídeo que viste una vez. Tiene que convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado, la herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de la misa, toma todo lo que hemos discutido hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo, no pases de largo. Si esto ha cambiado la forma en que ves la Semana Santa, suscríbete. Voy a esta profundidad cada semana. Y una cosa más, ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Un carpintero de una aldea olvidada partió el calendario en 2. Y esos 7 días siguen cambiando vidas 2000 años después.